Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? La verdad que es un privilegio para nosotros el poder estar en este lugar, hermano. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, es el que se para en este lugar. Muchos quisieran estar aquí, hermano, pero el diablo los tiene afuera atados y no tienen esa libertad que usted y yo tenemos para estar en este lugar. Amén. Hay que dar gracias a Dios por ello, hermano, porque somos muy pocos los escogidos para poder estar en su casa en esta tarde. Amén. Muchos andan allá afuera haciendo cosas indebidas, pero usted y yo estamos aquí glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Amén. Aquel que nos dio el aliento de respirar en esta mañana, porque muchos tampoco se levantaron en esta mañana. Pero usted y yo tuvimos el privilegio de poder estar en este lugar en esta tarde. Y con eso más que suficiente para estar agradecidos con Él. Amén. Así, hermanos, en esta tarde yo quiero que abra su Biblia y lo vamos a hacer en Mateo 14. Y vamos a leer nomás 2 versos, va a ser el 22 y el 23. Cuando usted lo tenga me dice amén. Mateo capítulo 14, 22 y 23. Amén. Así es que cuando usted lo tenga, me puede decir amén. Todos lo tienen. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la letra dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Amén. Así que puede sentarse, hermano. Esta noche yo quiero predicar bajo el tema victoria en la tempestad. Amén. Es posible, hermano, que nosotros en el caminar como cristianos lleguemos a un momento en que sintamos que algo está pasando, que algo está faltando y que algo no funciona en nuestra vida, hermano. Y muchas veces, ¿sabe a qué se debe? A que las fuertes tormentas, a que los vientos huracanados, a que los tiempos difíciles en nuestra vida provocan que nosotros desfallezca nuestro ánimo para poder seguir, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que en medio del problema nosotros estamos solos, que Dios no está ahí con nosotros, hermano. Y eso muchas veces nos hace que el problema a nosotros nos haga apartar la mirada de Jesús. Y cuando eso sucede, hermanos, nosotros apartando la mirada de Él, el problema que tenemos se va a agravar más. ¿Por qué? Porque solo no podremos salir adelante. Con Jesucristo nosotros tendremos la victoria en cualquier momento difícil, en cualquier tempestad, en cualquier situación que nos encontremos. Media vez Él esté con nosotros, vamos a salir de ella. Pero nosotros, hermanos, si nosotros apartamos la mirada y la ponemos tal vez en el problema, la situación se volverá más difícil. Amén. Pero no, o sea, nosotros confiemos que Dios está ahí. Amén. Y en esta tarde, hermano, yo quiero que veamos algunos aspectos importantes en la vida de nosotros como cristianos, hermano, que podamos nosotros vencer para poder tener la victoria. Y el primero de estos aspectos es vencer el miedo y el temor. O sea, no es nada nuevo, hermano, que para un seguidor de Cristo que en el camino del deber se encuentre con diferentes luchas, con diferentes tempestades, con diferentes momentos difíciles. El que usted sea cristiano y que yo sea cristiano, eso no nos aparta de nada, no. Nosotros vamos a tener que pasar estos momentos difíciles en nuestra vida. Y todos nos vamos a encontrar con esa parte en nuestro caminar como cristianos. Todos nosotros, hermanos, estando Cristo con nosotros, vamos a padecer. Pero una cosa sí le aseguro, hermano, que Cristo va a estar ahí para ayudarnos. Él no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa hecha para usted y para mí, que Él estará con nosotros todos los días, aunque usted piense que Él está lejos de usted. Él está ahí. Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en medio del problema es que porque Él se ha alejado, ¿no, hermano? No, como decía el pastor, muchas veces los que nos alejamos un poco somos nosotros. Y el momento difícil nos hace perder el centro, que es Cristo.
Muchas veces nos enfocamos nosotros en la situación difícil y apartamos la mirada y como le decía, eso hace que el problema se agrave. Y no debe de ser así. Nuestra vista siempre tiene que estar fundada y cimentada en Él. Y no importa lo que estemos pasando. Amén. No importa. ¿Por qué? Porque Él nos va a sostener. Mateo 14, 24 y 26 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaban diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos, hermanos, estaban en la barca, estaban dentro de ella, y dice que estaban siendo movidos por unos fuertes vientos, hermano. Y dice que ellos estaban ahí, y ellos, me imagino que pensaban que aquellos vientos y que la barca se movía, la hacía para allá y para acá, y ellos estaban solos. ¿Por qué? Porque si en los versos que leímos dice que Jesús los despidió de allá donde estaban. Jesús se quedó solo. ¿Por qué? Porque acababa él de hacer el gran milagro de darle de comer a 5,000 personas. Jesús los mandó y les dijo, váyanse ustedes adelante que luego los sigo yo. Ellos salieron, tomaron la barca y salieron mar adentro. Pero estando adentro dice que empezaron aquellos vientos huracanados. Y ellos, ¿qué pasa? Tuvieron temor, hermano. Tuvieron miedo ahí adentro. ¿Y qué? Se sentían que Jesús no estaba con ellos. Porque, ¿sabe? Cuando Jesús estaba con ellos, se sentían seguros. Pero en ese momento Él no estaba. Ellos se habían quedado solos, hermano. Jesús se había quedado allá. Mire, Él dice que despidió a la gente. ¿Y sabe qué se quedó haciendo, hermano? Orando. Dice, Él se quedó allá orando y los mandó. Pero estos estaban aquí, hermano, con el miedo. Veían que el aire y todo aquello se les movía a ellos, hermano, y que se les venía el tiempo difícil y que ellos estaban solos y que los vientos para ellos les eran contrarios. Así muchas veces nos encontramos nosotros cuando llega una situación difícil a nosotros, a nuestra vida. Pensamos que Dios no está ahí y que nosotros solos estamos pasando aquel momento difícil. Ellos pensaban que estaban solos, hermano, allá en medio de la barca, en medio del mar. Pero no, hermano, Dios estaba allá. Él tiene el control de todo, hermano. Él conoce los tiempos, hermano, y Él conoce las situaciones. Él estaba ahí y ellos allá, y dice que Jesús allá dice que a la cuarta vigilia de la noche Él viene hacia ellos. Y ellos están ahí con miedo y temerosos, hermanos, de aquel momento que están pasando. Y yo cuando decía, ¿a qué horas podrán ser la cuarta vigilia? Decía yo. O sea, y midiendo ahí los tiempos, la cuarta vigilia, hablando, es como de 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es ya en la madrugada, hermano. Imagínense todo el tiempo que Jesús se había llevado orando, y estos toda la noche habían estado aquí afligidos, hermano, por la situación que estaban pasando. ¿Por qué? Porque tenían el problema de que la barca se les iba, se les movía y se les hacía para todos lados, y ellos tenían temor. Más no sabían que Cristo estaba ahí cerca. Los discípulos, hermanos, estaban temerosos, y muchas veces nosotros, el temor nos hace a nosotros, hermanos, quitar la mirada del Señor, y no debe de ser así, hermano. Mire, o sea, cuando yo analizaba acá, dice que en Israel, hermano, estos fuertes vientos llegaban de los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice que eran ahí en Israel, se movían estos vientos y venían de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y para que veamos, mire lo que dice Jeremías 49:36, dice, traeré sobre Elam los 4 vientos
de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no hayan fugitivos de Elam. Está hablando de un pueblo. Ahí podemos ver que está hablando de los 4 vientos que se movían en estos lugares. Pero había una diferencia, hermano. De esos 4 vientos, los vientos del sur eran diferentes a los otros 3. ¿Sabe por qué? Porque los vientos del sur venían calurosos, con fuego, hermano, que muchas veces eso dañaba los cultivos. Dice que en Egipto se quemaban las espigas. En Israel muchas plantas y muchos viñedos se quemaban, hermano, a través de esos vientos que llegaban. Eran vientos, hermano, no muy buenos, hermano, para el pueblo. Y así yo cuando meditaba decía, o sea, nosotros, hermanos, vamos de muchos lugares, de muchas maneras, llegarán situaciones difíciles a nuestra vida. Vendrán diferentes tipos de problemas a nuestra vida, con los cuales nosotros vamos a tener que navegar, con los cuales nosotros vamos a tener que caminar, hermano. Si usted se da cuenta, aquí eran 4 vientos, pero habían diferentes. Las reacciones eran diferentes. Así nosotros vamos a lidiar con diferentes tipos de problemas, hermano. Pero una cosa sí le digo, que en medio del problema iba a estar Jesús con nosotros. Él no los va a dejar. Y no importa lo que venga, no importa lo que sea, hermano, y de dónde venga, y el viento que sea, la enfermedad o lo que sea, Dios está ahí, hermano. El problema es que nosotros pensemos que estamos solos. Y muchas veces es lo que sucede, que nosotros al vernos en medio de aquel problema, de aquella situación difícil, pensamos que Dios no está ahí y que Él nos ha dejado solos, hermano. Muchas veces lo que está haciendo Dios es probando hasta dónde llegamos nosotros. ¿Hasta dónde puede resistir usted? Y muchas veces nos quebramos ante el problema. Una cosa dice la Biblia, que Él no dará más carga más de la que usted no pueda llevar, hermano. Él lo sacará. Pero muchas veces los que perdemos la confianza somos nosotros. Y eso nos hace a nosotros tener problemas. Miren lo que dice Lucas 12:55. Dice, y cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor, y lo hace. O sea que este viento venía, llegaba a estos lugares, hermano, y hacía daño. Así muchas veces hay problemas que vienen y nos van a hacer daño, hermano. Pero con todo eso, Dios va a estar ahí, hermano. Vamos a pasar el problema. Nosotros tenemos que confiar en Él. Nuestra confianza tiene que estar fundada en Él. Amén. Él no nos va a dejar solos. Él está ahí. Pero nosotros muchas veces dudamos que Él esté al lado nuestro, hermano, en esos días difíciles. Nos preguntamos, ¿será que Él está aquí? ¿Será que Él me va a ayudar? ¿Será que me va a sacar, hermano? Mateo 14:25-26 dice, más a la 4ª vigilia, dice, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ellos, hermanos, ya estaban temerosos, hermano. Y los hermanos que estaban pasando, aquel problema que tenían, los había hecho perder la confianza. Ellos vieron que venía Jesús y no lo reconocieron, hermano. Dice que ellos pensaron que era un fantasma que estaba llegando ahí con ellos. Imagínense, hermano. Y ellos que habían andado con Él, habían caminado con Él, al verlo venir, hermano, ellos no lo conocen. El problema los tenía turbados. Y ese es el problema de muchos, que muchas veces que nosotros nos enfoquemos en el problema que es más grande que Cristo. No, hermano, su problema no será nunca más grande que el poder de Cristo para ayudarnos, hermano. Nunca. Ellos dijeron, hombre, un fantasma. Y dice, mire, dice que dieron voces de miedo. Nosotros muchas veces decimos que somos cristianos y que estamos bien, pero muchas veces cuando llega el momento difícil, hermano, tenemos temor. Y estando Cristo con nosotros, sabemos que Él está ahí, pero muchas veces nosotros tenemos ese miedo, hermano, a enfrentar las cosas difíciles. No, hermano, y eso no es bueno. Mire, tenemos temor de malas noticias, hermano. Tenemos miedo a que
lleguen y nos digan algo que malo, una mala noticia, tenemos temor, tenemos miedo. Cuando no debe de ser así, hermano. Usted no debe tener temor a malas noticias. Si Dios está con usted, hermano, ¿a qué le va a temer usted? A nada, hermano. Que eso no venga y nos quite. Mire, dice que nosotros tenemos, mire, usted va al médico y desde que vaya tiene miedo del resultado que el médico le va a dar. El médico viene y le hace el examen y ya usted, antes de que él le diga, usted ya está temeroso. ¿Será que esta enfermedad la tengo yo? ¿Será que me va a decir que estoy así? ¿Será que aquí? Temor de malas noticias, hermano. Y ese temor nos hace perder la mirada y el enfoque en Cristo, hermano. Muchas veces por eso se nos agrava el problema, por apartar la mirada, por no confiar en Él. Sí, el problema se hace más grande, hermano, cuando usted aparta la mirada de Él. Si tiene un problema pequeño, aparte la mirada de Él y el problema se le va a volver más grande. Temor, hermano, a que se me quedo sin trabajo, que no tengo dinero, que pierdo el carro, que pierdo la casa. Mire, ¿qué importa que se pierda, hermano? Si Dios está con usted, hermano, y si la llega a perder, Dios le va a dar otro mejor. Sí, Dios le va a proveer algo mejor. Cuando Dios le quite algo, no reniegue por ello, hermano, porque Dios le traerá a usted algo mejor. Muchas veces nosotros renegamos y a Dios no le gusta eso, hermano. Temor a las malas noticias. Dios no debe ser así. Tenemos que perder eso. Si usted quiere ser victorioso en la vida, hermano, pierda el miedo y pierda el temor. Y no importa lo que esté pasando, no importa lo que venga, Dios lo va a sacar de todo problema, hermano. La confianza tiene que estar puesta en Él. Pero eso es lo que nosotros muchas veces no tenemos, nos falta, hermano. Y por eso padecemos nosotros, hermano. Padecemos. Miren, ellos no reconocían al Señor y lo tenían ahí cerca ya. Un fantasma, decían. Miedo. La situación que estaban viviendo, hermanos, los tenía desorientados, vamos a decir. Mire, hermano, allá cuando crucificaron al Señor Jesús, dice que en medio del alboroto allá, dice que iban dos personas caminando a la ciudad de Emaús. Iban comentando de los sucesos que habían pasado, de lo que habían vivido en esos días, hermano. Y dice que Jesús se puso a la par de aquellos dos y iba con ellos, hermano, pero como ellos habían estado en medio del problema, no conocían a Jesús, que Él era el que iba al lado. Y muchas veces nosotros pensamos que Él no está y Él está ahí cerquita, hermano. Pensamos que Él está lejos, pensamos que Él no va con nosotros. Y Él está ahí, pues, ¿y a dónde está la promesa que Él hizo para usted? ¿A dónde está? Si es suya, hermano. Pero nosotros no la creemos y ese es el problema, que muchas veces nos volvemos incrédulos. Como Tomás, allá que los demás habían creído y él no, dijo: yo hasta que no meta mis dedos en las llagas de sus manos y en su costado, no voy a creer. Mira, aquellos dos iban caminando y Jesús iba hablando con ellos, hermano, y no reconocían su voz. ¿Por qué? Porque estaban recordando el problema que había pasado días antes. Perdemos la noción, perdemos nosotros hasta la voz del Señor. El problema es que no nos haga hacer eso, hermano. No importa lo que le digo, lo que usted le esté pasando, la situación que esté viviendo, no importa, hermano. Dios está ahí cerquita para ayudarnos, hermano. Lo que sucede es que usted y yo no estamos lo suficientemente preparados para oír su voz que está cerquita. El problema usted lo hace más grande y cree que Dios no lo puede sacar de ahí. Y ese es el problema que tenemos nosotros, faltos de creerle a Dios. Y eso nos lleva a nosotros a sufrir más, hermano, a padecer más. Sí, hermano. Estos dos iban caminando y hasta que él no por allá, ya habían caminado largo rato, él tuvo que recordar que dice que abrirles sus ojos de nuevo para que reconocieran que él estaba ahí, hermano, que él iba con ellos. Es cierto que ya lo habían sepultado en aquella tumba, pero él no se quedó ahí, se levantó al tercer día, hermano, y él está con nosotros. La tumba no pudo con él, él subió y está sentado a la diestra del Padre, preparando un lugar para usted y para mí, hermano. Por eso le dio promesa, se fue a preparar un lugar para usted y para mí.
No los ha dejado solos, hermano. O sea que usted no se equivoque, usted no está solo. Tal vez no tenga familia aquí, usted vino de su país, se encuentre solo, pero Dios está con usted. Él lo va a respaldar y lo va a sacar de cualquier problema. Nomás si algo, si le aseguro y le digo, séale fiel a Dios, séale fiel, y Él se va a encargar de usted. Eso sí se lo aseguro. Ahora si somos infieles, allí estamos en problemas. Porque como decía el pastor, Él no usa vasos sucios. Él no nos va a ayudar. Pero si usted es fiel, hermano, olvídese, todas esas promesas que Él hizo son para nosotros, hermano, y tómelas. Son suyas. Son suyas. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta de creerle a Él. No queremos nosotros creerle a Dios. Y eso es lo que la iglesia está sufriendo hoy en día, hermano. Incredulidad. Que Dios sigue haciendo milagros como hace 2000 años. Pensamos que Él no nos puede sanar la enfermedad que tenemos. Y por eso padecemos, hermano. No, hermano. Él está con nosotros. Él llegó, dice, a la cuarta vigilia estaba ahí el Señor. Pero ellos no le reconocieron, hermano. Ellos se quedaron ahí con temor. Decían, un fantasma llegó. No, mi hermano. Tenemos que abrir nuestros ojos. Como les digo, que la situación difícil que usted está viviendo no lo aparte del Señor. Hay que ser firmes y fieles, creámosle a Él. Segundo paso, dice, tener en cuenta que Jesús está con nosotros aún en la tempestad. Tengamos en cuenta que Él está en medio del problema que usted tiene, Él está ahí. Pero nosotros muchas veces, como le digo, el problema nos agobia tanto que el problema se nos agrava. Amén. Como le digo, ellos pensaban de un fantasma y conociéndolo, habiendo andado con Él. Dios, hermano, está ahí para ayudarnos. Miren, Mateo 14, del 27 al 29 dice, pero enseguida, 27 al 29, dice aquí, mire, pero enseguida, dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, desciende. Pedro desciende, dice y dijo, ven, y desciende Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, hermano, Dios, como le digo, está ahí. Dios, Jesús, hermano, ellos no lo conocieron. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Jesús? Identificarse con ellos. Les dijo, miren, yo soy. Les tuvo que hablar desde allá. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían conocido, hermano. Y mire, yo veo en la Biblia siempre, cuando alguien siempre se identificó, el yo soy, el gran yo soy, le dijo a Moisés, dile allá al faraón de Egipto que yo soy el gran yo soy. Y aquí les dijo, hey, yo soy, no temáis. ¿Por qué tienen miedo? El temor, hermano, los estaba haciendo a ellos ver cosas que no eran, hermano. Y mire, hermano, Pedro, todos conocemos a Pedro. Pedro era atrevido, hermano. Y él le lanza esta pregunta y le dice, mira, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice que el Señor le dice, ven. Y Pedro desciende de la barca y empieza a caminar, hermano. Y dice que él empezó a caminar sobre las aguas. Pero, hermano, yo pienso que yendo a medio camino, él se acordó del problema. Dice, y si usted se da cuenta, dice que él vio al viento. En el verso más adelante, dice que él, ¿sabe qué hizo Pedro, hermano? Apartar la mirada de Jesús, hermano. Él ya estaba caminando, hermano. Él ya iba sobre las aguas.
Pero dice que el fuerte viento lo hizo apartar la mirada de Jesús, hermano. Él apartó su mirada. ¿Y sabe qué? Ya tenía la tempestad encima, hermano. Ya estaban pasando el momento difícil. Pero aquí a Pedro se le agravó el problema. ¿Por qué? Porque apartó la mirada de Cristo, hermano. Apartó la mirada. Y cuando nosotros apartamos la mirada de Cristo, hermano, como le digo, no nos va a ir nada bien. No nos va a ir nada bien. Aquí Pedro empezó, hermano, él empezó a caminar. Y yo veo que él lo que quería era llegar a Jesús. Todos conocemos cómo era Pedro. Él siempre, si usted se ve, él se levantaba primero, hermano. Atrevido. Y aquí dijo, no, pues Señor, yo voy y hazme caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo, sí, ven. Pero ¿sabe qué? Que muchas veces nosotros pedimos cosas para las cuales no estamos preparados, hermano. Aquí Pedro estaba pidiendo algo, hermano, que yo creo a él todavía le hacía falta y lo vamos a ver más adelante. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que también saber pedir las cosas, hermano. Saber qué es con lo que nosotros podemos, hermano. Miren, los otros discípulos estaban allá en la barca. Es cierto, tenían el problema, la barca se estaba moviendo de un lado a otro. Pero ahora para Pedro, hermano, el problema era más grave. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él ya se estaba hundiendo, hermano. Él se estaba hundiendo. Pero pues, hermano, mire lo que dice el tercer paso. Dice, nunca perder la fe y darle cabida a la duda. Veamos Mateo 30:31, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro iba bien, hermano. Todo fue, hermano, que se enfocara en el problema. Él dice que el viento hizo cambiar su mirada. Y dice ya Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Usted no puede poner la mirada en nadie más, hermano. En nadie más. Porque nadie más le prestará ayuda. Cuando usted tenga un problema, mire a Jesús. Y no aparte la mirada de ahí, hermano. Y va a ver. ¿Sabe por qué? Porque aquí aquel dice que comenzó y empezó a hundirse, hermano. ¿Y qué hizo? Clamó, Señor, sálvame que perezco. Dios siempre está ahí, hermano, teniendo cuidado de nosotros. Desde él extendió su mano, hermano, y lo tomó. Pedro se hubiera evitado ese problema, hermano, si se hubiera quedado en la barca. En la barca estaba, es cierto que tenía el problema, pero no era tan grande. Él se movía de un lado a otro, hermano. Y ahorita que yo estaba aquí le decía al Señor, ¿a qué comparo yo a la barca, Señor? Y me decía, mira, es la iglesia que ahorita se está moviendo de aquí para allá. Como decía el pastor, todos hemos estado pasando momentos difíciles, pero mientras usted se mantenga en la barca va a tener el problema, pero no va a ser tan grande porque Jesús está ahí. Sí, hermano. Me decía el Señor, mira, la barca es la iglesia, se está sangoloteando, está de un lado para otro, todos estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios está ahí, Él está cerca, y cuando tú está el Señor cerca, hermano, Él no va a dejar que tú perezcas, hermano. Es cierto, mire, la iglesia, desde principios de año nosotros hemos estado tras una, la otra y la otra, hermano. Si usted tal vez no se dé cuenta, pero a mí me ha traído así, hermano. Empezamos con mi familia. Yo estuve en el hospital a principios de año. Muere un familiar mío, muchas familias, hermanos mías, aún mi esposa y mis hijos hemos estado siendo movidos en la barca, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado con nosotros. Él me ha guardado. Él me ha estado ahí, hermano, conmigo. No me ha dejado solo. Y muchos de nosotros aquí, como decía, hemos estado pasando momentos difíciles. Hemos visto la tormenta, la tempestad, y tal vez para algunos no ha pasado, pero Dios está en medio. Él tiene control de nosotros, hermano. Él tiene control de las situaciones difíciles. No importa lo que estés pasando, Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. Y sí, hermano,
Dije, oh, gracias, Señor. Dice, porque yo le preguntaba ayer que escribía, señora, ¿qué comparo la barca? Estando ahí me dice, no, la barca ahorita es la iglesia que se está moviendo en el mar, pero yo tengo control de ella. No te preocupes, yo